Listo. Les quiero compartir que me invitaron a ser secretario sinodal para exámenes finales, ¿sí? Para exámenes finales de carrera, ¿sí? El día de mañana con un alumno, muy interesante. A mí me da mucho gusto eso porque fue un alumno que terminó, que corrió todo el ciclo, todo el proceso, todas sus materias y mañana se recibe. Si Dios le da sabiduría y no tiene ningún problema a la hora de contestar las preguntas que le vamos a hacer. Yo soy el encargado de hacer las preguntas. Este, les voy a poner unas difíciles y unas fáciles. Pero es muy satisfactorio ver gente que termina este, en esta escuela, bajo este esquema. Lo imagínense, no, es gratis, no cuesta nada. Cuesta tiempo, esfuerzo de parte de ustedes, pero tema económico no hay ningún tema. Entonces, pues muy padre, da gusto llegar hasta este punto. Bueno, vamos a comenzar. No les voy a compartir ninguna pantalla. Yo tengo otra pantalla aquí a mi lado izquierdo y voy a estar leyendo las preguntas. Voy a leer las posibles respuestas y ustedes pues van a ir, vamos a contestarlos todos aquí la respuesta. Y bueno, si ya están listos con lápiz y papel, bueno, pues qué bueno, ¿no? Porque es lo que yo estaría apuntando, digo, a lo mejor no hay tiempo para apuntar toda la pregunta, pero se puede apuntar parte de la pregunta, la parte clave de la pregunta y la respuesta que dijimos que era la correcta, y así nos vamos a leer, bueno, pues alrededor de 70 preguntas más o menos. El examen, como ustedes saben, consta de 30 preguntas nada más. Se va a ir presentando de manera aleatoria. Si Tatiana abre su examen, no va a ser el mismo que Anet ni de Karina Galván. Tienen 2 oportunidades para hacer el examen. Quiero pensar, porque no lo he hecho yo, pero quiero pensar que si hacen un segundo intento, el examen es diferente. El acomodo de las preguntas cambia. Entonces, por eso lo importante de este repaso. Antes el repaso lo hacíamos, veíamos tema por tema, tema por tema. Pero es muy difícil en una hora ver todos los temas juntos. Si a veces con una hora un tema era complicado, entonces yo decidí y pedí autorización también, ver todas las preguntas, o sea, el banco de preguntas completo, y bueno, y el que está atento, pues eventualmente le va a dar un montón, porque a la hora que está haciendo el examen, estamos hablando de las mismas preguntas. ¿Sí? Que les toquen, bueno, ese es otro boleto. ¿De acuerdo? ¿Están listos? ¿Empezamos? Sí, maestro. Ok. Tengo esta pantalla enorme aquí. Perdón, es que la estoy acomodando mejor porque de repente como que no las llevo bien con la vista. Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, para ver de lejos no tengo problema. ¿Cómo estoy mejor, con lentes o sin lentes? Déjame ver. Bueno, es un conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles que tienen por objeto regular la conducta humana en su interferencia intersubjetiva según la definición del autor. ¿Sí? Las posibles respuestas son el derecho objetivo, el derecho subjetivo o la norma. ¿Cuál será la respuesta? Derecho. Es la Derecho. pregunta, maestro. Es la pregunta, sí. Y yo les Ok. digo la respuesta es derecho, exactamente. ¿Sí? Y luego se caracteriza por ser un conjunto de normas
constituyendo este dato el primer elemento de la definición que hemos dado. No prejuzgaremos sobre la distinción entre la norma jurídica moral, religiosa o social. Perdón, es que está muy larga esta pregunta. Al tratar el segundo elemento, determinaremos las características diferenciales de las mismas. Otra vez, se caracteriza por ser un conjunto de normas, constituyendo este dato el primer elemento de la definición que hemos dado. No prejuzgaremos sobre la distinción entre la norma jurídica moral, religiosa o social a tratar. El segundo elemento, determinaremos las características diferenciales de la misma. Estoy consciente que esta pregunta está muy rebuscada. No todas las hice yo, es un conglomerado de varios maestros. Pero bueno, ¿alguien sabe la respuesta? Derecho natural, derecho subjetivo, derecho objetivo o derecho moral. No prejuzgaremos sobre la distinción entre la norma jurídica, moral, religiosa o social. Estamos hablando de un derecho, sin precisar si es moral, religioso, social, etc. Entonces es derecho natural, derecho subjetivo, derecho objetivo o derecho moral. Derecho moral. No. Derecho subjetivo. Derecho objetivo. Es el derecho objetivo. En general, no prejuzgaremos nada, si es moral, religioso, etc. Es un derecho objetivo. Para que lo tengan ahí bien precisado. Es la hipótesis, la siguiente pregunta, es la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan ciertas consecuencias de derecho. Es la hipótesis normativa, algo que creo que va a suceder. El supuesto jurídico. El supuesto jurídico, muy bien. Esta norma, siguiente pregunta, es creada por el propio sujeto, quien puede derogarla, es decir, el destinatario es el mismo legislador y puede revocar la norma que ha creado. De la misma manera, en el sistema jurídico puede derogar la ley. Norma moral, norma jurídica, norma autónoma o norma unilateral. Esta norma es creada por el propio sujeto, quien puede derogarla, puede cambiarla, puede... Autónoma. No. Norma unilateral, maestro. No. Norma moral. Es norma creada por el propio sujeto. ¿Sí? Quien puede derogarla, es decir, el destinatario es el mismo legislador, o sea, yo la hago para mí mismo, ¿sí? Es una norma moral. Siguiente pregunta. Este tipo de reglas presentan las características de heteronomía, pues es la sociedad la que crea las normas de la moda, de la etiqueta y de la cortesía. Reglas formales, reglas de convencionalismo sociales, reglas morales o reglas naturales. Reglas de convencionalismo sociales. Excelente. Este tipo de norma, siguiente pregunta, parte de la base de que sus normas no son creadas por el propio creyente, que cree, sino por una instancia distinta, y los procesos pueden ser variados según la evolución. Religión. Exactamente. La palabra clave es creyente, ¿sí? Se define como el derecho del Estado, el cual es el conjunto de reglas que organizan su actividad y que rigen las atribuciones, facultades y regulaciones de los órganos del Estado, es decir,
la actividad de los órganos gubernamentales. Perdón. Derecho público. Derecho público. Muy bien, siguiente pregunta. Es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular los atributos de las personas físicas y morales y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico entre los participantes. Derecho civil. Derecho civil. Muy bien. El objeto de este derecho es la regulación de todos los vínculos que se establecen por virtud del parentesco o del matrimonio, así como las consecuencias de tipo patrimonial que se derivan de dichos vínculos. Derecho civil familiar o derecho de familia. Exactamente, muy bien. Es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se derivan de los actos de comercio y que se establecen respectivamente entre los comerciantes y particulares, etcétera. Derecho mercantil. Derecho mercantil. Muy bien. Tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se crean entre trabajadores y patronos por virtud del contrato de trabajo, ya sea individual, colectivo o contrato ley. Asimismo se ocupa de dar las bases para la perdón, las bases Derecho del trabajo. para la constitución de las personas morales, sindicatos, asociaciones, exactamente. Derecho del trabajo. Es la rama del derecho privado que en México tiene por objeto determinar las normas conducentes para la dotación y restitución de las tierras y aguas a las comunidades de vida agrícola que carezcan de estos elementos. Derecho sustentable, derecho forestal, derecho agrario o derecho biodegradable. Derecho agrario. Derecho agrario, muy bien. Este tipo de derecho que se encarga de la parte de los ordenamientos jurídicos cuyas normas atañen al poder público y sus relaciones con los individuos, las organizaciones y consigo mismo. Derecho colectivo del trabajo, derecho procesal civil, derecho individual del trabajo o derecho público. Derecho público. No, acuérdense, fíjense, en ese tipo de derecho que se encarga de la parte de los ordenamientos jurídicos cuyas normas atañen al poder público y a sus relaciones con los individuos, las organizaciones y consigo mismo, siempre Derecho civil. siempre que éste se ejerza como representación de los intereses del Estado. Es el derecho civil. Derecho público. Derecho público. Este tipo de derecho que se encarga de la parte de los ordenamientos jurídicos cuyas normas atañen al poder público y sus relaciones con los individuos. Derecho público. Es la rama del derecho público que determina la estructura orgánica del Estado, su forma de gobierno, sus distintos órganos, funciones y atribuciones, así como las relaciones de los mismos entre sí. Derecho administrativo, derecho constitucional, derecho del Estado o derecho procesal civil. Es la rama del derecho público que determina la estructura orgánica de todo el Estado, su forma de gobierno, sus distintos órganos, funciones y atribuciones, así como las relaciones de los mismos entre sí. Es la máxima ley. Perdón. Derecho administrativo, derecho constitucional, derecho del Estado o derecho procesal civil. Derecho constitucional. Es la rama del derecho público que tiene por objeto regular todo lo relacionado con la administración pública y la prestación de los servicios públicos entre particulares y los órganos del poder público. Derecho administrativo, derecho del Estado, derecho procesal civil o derecho constitucional. Derecho administrativo. Muy bien, exactamente. Pregunta 16.
Es la rama del derecho público que determina cuáles son los hechos punibles o delitos, las penas o sanciones respectivas y las medidas preventivas para defender a la sociedad contra la criminalidad. Actos judiciales, derecho procesal penal, derecho penal o acciones preventivas. Derecho penal. Muy bien. Siguiente pregunta. Es la rama del derecho que resuelve en qué casos pueden aplicarse las leyes del Estado a los nacionales que radican en el extranjero, o bien cuando los extranjeros pueden invocar su ley nacional para que ésta se les sea aplicada en el territorio del Estado de donde se encuentran. Derecho internacional privado, relaciones internacionales, comercio internacional o derecho internacional público. Derecho internacional privado. Derecho internacional privado, muy bien. Francisco Jenny, en su obra Métodos de interpretación y fuentes del derecho privado positivo, la señala como las fuentes formales del derecho: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, las normas morales y religiosas, las normas de convencionalismo sociales o la ley y la costumbre. La A. La A. La ley, legislación, costumbre, jurisprudencia y doctrina. Así es, así es. Muy bien. Se describe como una regla jurídica general con carácter obligatorio, elaborada regularmente por una autoridad socialmente instituida y competente para descarrilar la función legislativa, y comprende los decretos y los reglamentos. La doctrina, la ley, la norma jurídica y la costumbre. Norma jurídica. No. La ley. La ley, muy bien. Dice, el artículo 5 del Código Civil establece: a ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Cómo se le llama este principio? Principio de irretroactividad de la ley, principio de la ley orgánica del Estado, principio de irretroactividad de la costumbre o principio de irretroactividad de la doctrina. Inciso A. Principio de irretroactividad de la ley. Muy bien. Pregunta que sigue. Déjame, voy a... La titularidad de las oficinas del registro civil estará a cargo de servidores públicos, denominados así a estas personas, quienes tendrán fe pública en el desempeño de las labores propias de su cargo. Oficial, ¿cómo se les llama a esos? Oficiales del registro de la propiedad, oficiales del registro civil, oficiales del registro del control vehicular o de la notaría pública. Oficial de registro civil. Muy bien. Conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad y certeza. Actos judiciales, norma, derecho o código civil. Perdón. Conjunto de normas, ahí está la clave, que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad y certeza. Actos judiciales, normas, derecho o código civil. Actos judiciales. No. Normas. Normas, exactamente. Otra vez norma.
son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Conceptos jurídicos, cópula del deber ser, sujetos de derecho o consecuencias de derecho. Son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Perdón. Conceptos jurídicos, cópula del deber ser, sujetos de derecho, consecuencias de derecho. ¿Ahí? Conceptos jurídicos. Conceptos jurídicos. Se define como el derecho del Estado, el cual es el conjunto de reglas que organizan su actividad y que rigen las atribuciones, facultades y relaciones de los órganos del Estado, es decir, actividad de los gobernantes y las relaciones de estos con los particulares. Yo creo que esta pregunta está repetida, pero bueno, ya quedó así. Posibles respuestas: derecho público, derecho privado, derecho internacional u ordenamiento jurídico. Se define como el derecho del Estado, el cual es el conjunto de reglas que organizan su actividad. Derecho público, derecho privado, derecho internacional o derecho u ordenamiento jurídico. Del Estado. No, yo no dije derecho del Estado. Se define como el derecho del Estado, el cual es el conjunto de reglas que organizan su actividad y que rigen las atribuciones, facultades y relaciones de los órganos del Estado. Respuestas: derecho público, derecho privado, derecho internacional, ordenamiento jurídico. Derecho público. Derecho público, exactamente. Se considera como un conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles. Religión, interferencias, conducta humana o derecho. Derecho. Muy bien. Hay preguntas que están redactadas de diferente forma y la respuesta puede ser la misma. Digo que en otra pregunta. Se considera como un conjunto de normas. Esa ya la vio, ¿no? Ya. Este tipo de norma parte de la base de que sus normas no son creadas por el propio creyente, otra vez, que cree, sino por una instancia distinta, y los procesos pueden ser variados según la evolución. Formalismos sociales, moral, religión o normas jurídicas. Religión. Muy bien. Ya nomás que diga creyente, ya estamos hablando de religión. Donde quiera que la vean. Este tipo de atributo de las personas se regirá por las leyes de la materia, la capacidad jurídica, el patrimonio, el estado civil o la nacionalidad. Acuérdense que hablamos de los atributos de las personas. Matrimonio. No. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, este tipo de atributo de las personas se regirá por las leyes de la materia, la capacidad jurídica, el patrimonio, el estado civil o la nacionalidad. Nacionalidad. La nacionalidad, exactamente. Este atributo, como universalidad jurídica, comprende todos los bienes y obligaciones de la persona valorizables en dinero: el patrimonio, la nacionalidad, la herencia o los bienes. Patrimonio. Los bienes. Patrimonio, es patrimonio.
Es uno de los atributos de la persona, en consecuencia se adquiere y se extingue en los términos del artículo 23 bis del presente código, y es la capacidad de goce y de ejercicio, capacidad jurídica, derecho a la libre profesión, derecho al patrimonio o derecho al matrimonio. Perdón. Capacidad física. Capacidad jurídica, exactamente. Dice, este es un atributo jurídico privativo de las personas físicas. El domicilio, el nacimiento, el estado civil o la nacionalidad. Estado civil. El estado civil, muy bien. El nombre, el domicilio, la capacidad jurídica, el patrimonio y la nacionalidad. El estado civil es un atributo privativo de las personas físicas. Respuesta, son atributos de las personas físicas y morales, derechos de las personas físicas y morales, obligaciones de las personas físicas y morales o beneficios de las personas físicas y morales. Son atributos de ambas personas, de las físicas y de las morales. Siguiente pregunta. Esta se extenderá con asistencia de 2 testigos designados por los interesados, a quienes se les deberá hacer del conocimiento el contenido y alcance jurídico de las disposiciones relacionadas con el delito de falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad contenidos en el Código Penal para el Estado. Acta de nacimiento, acta de divorcio, estructura pública de la propiedad o factura de propiedad. Acta de nacimiento. Acta de nacimiento. Tipo de persona que se regirán por las leyes correspondientes, por su estructura constitutiva y por sus estatutos sociales, morales, físicas, intelectuales o jurídicas. Morales. Muy bien. Permítame tantito. Es todo titular de derechos y obligaciones y sujetos de deberes jurídicos. Persona, sujeto, ente o individuo. Es todo titular de derechos y obligaciones y sujeto de deberes jurídicos. Persona, sujeto, ente o individuo. Persona. Individuo. Persona. Muy bien, la que sigue. Es la institución de orden público por medio de la cual el Estado inscribe, autentifica y da publicidad a los actos y hechos del derecho civil de las personas. Su organización y funcionamiento se da por lo dispuesto en la ley. Registro del control vehicular, el registro de la propiedad, el registro civil o notaría pública. Registro civil. Registro civil. Registro civil, muy bien. La que sigue, la titularidad de las oficialías de registro civil estará a cargo de servidores públicos, denominados así a estas personas a quienes tendrán la fe pública en el desempeño de las labores propias de su cargo. Oficiales del registro civil de la propiedad, oficiales del registro civil, oficiales del registro civil del control vehicular o oficiales de la notaría pública. Oficiales del registro civil. Así es. Son todos los sujetos de derecho creados. Permítanme tantito. Son todos los sujetos de derecho creados con apego a las leyes federales, locales o extranjeras, y en este último caso, siempre y cuando dichos sujetos cumplan con las disposiciones federales aplicables.
personas físicas, personas morales, persona jurídica o persona legal. Son todos los sujetos de derecho con cargo a las leyes federales, locales o extranjeras, y en este último caso siempre y cuando dichos sujetos cumplan con las disposiciones federales aplicables. Personas físicas, personas morales, personas jurídicas o personas legales. Personas morales. Personas morales. Menciona algunas de las restricciones para la capacidad de ejercicio: la minoría de edad, el estado de interdicción, la muerte y la religión, la vejez y la condena a prisión, la religión y sus creencias. Menciona algunas de las restricciones para la capacidad de ejercicio: La minoría de edad. la minoría de edad o el estado de interdicción, ¿sí? Un menor de edad no puede comprar una propiedad. Un menor de edad no puede casarse, por ejemplo. Está limitada su capacidad de ejercicio. El oficial de registro civil, que es el que la redacta y autoriza, las partes, los testigos y los declarantes para ciertos actos como el nacimiento o la defunción, intervienen en estos tipos de actas: actas del registro civil, actas certificadas, actas notariadas, actas del derecho civil mexicano. Actas certificadas. Oficial del registro civil que las redacta y autoriza las partes, los testigos y los declarantes para ciertos actos como el nacimiento, la defunción e intervención de estos tipos de actas. Actas de registro civil, actas certificadas, actas notariadas o actas del derecho civil. Actas del registro civil. Exactamente, actas del registro civil, muy bien. Dice, son instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en los libros que señala la ley, dando fe de los mismos el oficial del registro civil. Actas del derecho civil mexicano, actas certificadas, actas notariadas o actas de registro civil. Actas certificadas. No, hace rato lo mencionamos. Son instrumentos en los que constan de manera auténtica. Bueno, déjales platico algo, déjales comento algo. Acuérdense que hay preguntas redactadas de diferente manera y que la respuesta puede ser la misma que la pregunta anterior, por ejemplo, o que también o en otro orden de preguntas, pero esa es la misma respuesta, simplemente está redactada de diferente manera, buscando que ustedes entiendan de todas maneras cuál es la respuesta, ¿sí? Entonces, son instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en los libros que señala la ley, dando fe de los mismos el oficial del registro civil. Son instrumentos, documentos. Posibles respuestas: actas del derecho civil mexicano, actas certificadas, actas notariadas o actas del registro civil. Actas del registro civil. Exactamente. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. En el artículo 29 estatuye con el propósito de establecerse en él. Residencia, estado, nación o domicilio. Domicilio. Muy bien. Consiste en la situación jurídica concreta que guarda en la relación con la familia, el estado o la nación, patrimonio, capacidad de ejercicio, nacionalidad o estado civil.
consiste en la situación jurídica concreta que guarda en relación con la familia, el Estado o la nación. Estado civil. Exactamente. Supone la personalidad jurídica en el sujeto de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio sus actos jurídicos, de contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercitar las acciones conducentes. Perdón, es que está larga la pregunta. Conducentes ante los tribunales. Patrimonio, capacidad, capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Supone la personalidad jurídica en el sujeto de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio, en nombre propio actos jurídicos. ¿Qué es eso? Capacidad de ejercicio. Capacidad de ejercicio, exactamente. Ya estoy ejerciendo mi capacidad, ¿sí? Hay capacidad de goce y hay capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio, que ya lo estoy realizando, ya estoy generando actos jurídicos por voluntad propia, porque lo quiero hacer, ¿sí? Muy bien. Estamos en la 43. Permítame tantito. Es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Si se suprime, desaparece la personalidad por cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. Capacidad de goce, capacidad de ejercicio, patrimonio o capacidad. Capacidad de goce. Exactamente, muy bien. ¿Dónde me quedé? Ya. Va la 44. Es que estoy dando las salteadas. Y luego después las salteo y luego yo me revuelvo solo. Es el atributo más importante, a ver, eso se los dije. Bueno, es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho debe tener capacidad jurídica. Esta puede ser total o parcial. Las posibles respuestas: capacidad, así a secas, capacidad de goce, capacidad de ejercicio o patrimonio. Capacidad. Capacidad. Capacidad, exactamente. ¿A qué tipo de personas pertenecen estos atributos? Capacidad, patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad. Persona física, persona jurídica, persona moral o persona fiscal. Persona moral. Muy bien. ¿A qué tipo de personas pertenecen estos atributos? Capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. ¿Cuáles citan los artículos? 1, 2, 3 y 7. Persona jurídica, persona moral, persona física o persona fiscal. Persona física. Muy bien. Es todo engaño cometido en la celebración de un acto jurídico. Por el momento puede bastar la anterior definición. Los hechos constitutivos del dolo serán estudiados con más amplitud y esta vicia la voluntad. Respuestas: dolo, validez, error o la inexistencia jurídica. Es todo engaño. Dolo. Dolo, exactamente. Lo hiciste como cuando hicimos los dol, lo hiciste con dolo, porque sabías. Con dolo y mala fe, dicen, Lick. ¿Cuándo qué? Cuando dicen, lo hiciste con dolo y mala fe. Exactamente, exactamente. Es una creencia contraria a la realidad, es la manifestación de la voluntad. Vicia a esta o al consentimiento por cuanto que al sujeto se obliga creyendo de una creencia falsa
o bien pretende crear, transmitir, modificar o extinguir. Validez, dolo, error o la inexistencia jurídica. Es una... Error. ¿Cómo dijiste? Perdón. Error. Error, muy bien. Es una creencia contraria a la realidad. Yo creo que es algo, pero resultó que no era. Entonces es un error, cometí un error. ¿Sí? Ese es el ejemplo que venía en el libro de cuando tú crees que te casaste con una persona, pero resultó que era otra. Exactamente, sí. Esa es una causa de nulidad del matrimonio. Gracias. Sí. Que eso está bien complicado, ¿verdad? Digo, yo no sé si eso ha pasado en algún momento. Siempre me Pues he también lo de la preguntado. bigamia, Lee, cuando se hacen pasar por que ya están casados, pero se hacen pasar por solteros y luego se Sí, vuelven a casar. exactamente. Pero bueno, hubo ya hubo híjole, ¿dónde fue? Se me olvidó. Hay un estado, no, creo que fue Puebla, no sé si lo vieron en el periódico, que ya va a permitir que estén casados 2 veces. O sea, que no importa que estés casado, te puedes volver a casar. Chéquenlo, chequen esa nota. ¿Cómo no? La vi, dije, la voy a señalar para mostrárselas. Pero bueno, se me pasó. Pero chequen esa nota, ya modificaron Pero la esto es ley. nuevo, Lee. ¿Perdón? Esto acaba de salir. Sí, hace 2-3 días salió. Entonces, imagínense eso, y es como les digo, con esa aceptación o con esa nueva regulación tratan de resolver otro problema, y muchas de las veces sin pensar que vas a crear otros muchos más, ¿sí? Entonces, Pues sobre todo lo que vimos del tema de... ¿Es una nota o una propuesta de ley? No, es una nota, ya se supuestamente ya está aprobada, y así decía, yo no revisé toda la nota, pero decía así en el encabezado, en Puebla, creo que era Puebla, ya se puede casarse 2 veces, así tal cual. Pues valdría la pena que la revisen, a ver qué contexto tiene. Quién sabe si primero investiguen a la persona, porque pues como quiera viene tu leyenda de casado la primera vez. Digo, si yo fuera allá, pues investigaría primero a la persona primera, porque capaz sí, pues Claro. sería la segunda. Ahora sí hay que pedir les comentaba la otra vez que estaba yo en el pabellón ciudadano y vi un letrero que decía, se expiden certificados de inexistencia y de soltería. Algo así decía. Entonces, yo creo que va a llegar el momento que, ¿sabes qué? No me puedo casar hasta que, yo con la novia les voy a decir, seguramente, tráeme tu certificado de soltería, ¿verdad? Que no estás casado. Pues como en el acta de uno que sale como el endoso de los carros, que Sí, ándale, exactamente. primero se casó con no sé quién y luego se divorció. Haz de cuenta. No soy único dueño, ya sale. Sí. A eso vamos a llegar, vas a ver. En algún momento. Maestro, en lo de esas cartas de inexistencia, a mí me tocó apoyar a algunas personas hace algunos años de eso, para no irse a juicio, a un juicio para saber si existían o no. Me tocó apoyar a una joven, una amiga, pero nunca me dijo que ella sí existía, me dijo no existo, ya tenía 5 hijos, y ella siempre la conocí por Ana Karen. Entonces, me dijo no existo, y ahí en Fomerrey había una licenciada que me apoyaba en eso, en los casos de inexistencia, y me dijo, no, pues, ¿dónde nació ella? Y pues me dijo que en México. Entonces pidió que se investigara en México si existía, y pues nunca resultó Ana Karen en México, y la apoyaron y se registró en Saltillo de un día para otro. Pero ya pasaron los años y hace apenas un año me enteré que pues sí existía, pero no existía con el nombre de Ana Karen. Se llamaba Eustaquia, se había cambiado los apellidos, se cambió todo. Pero pues ya no se podía poner ese nombre porque sus hijos pues ya están grandes, ya están casados.
y pues ya, pero sí estaba esa carta de inexistencia, y pues me apoyaban para no irse a juicio, algo muy tardado, y pues estaba en Fomerrey ese apoyo, ¿verdad? Para las personas. Okay. Ya después lo pasaron ahí al pabellón. Okay. Pero sí, me tocó ver muy de cerca muchos casos donde sí existían, pero pues ya no querían ese nombre, o se quitaban edad o se ponían edad. Sí, pasa mucho. A mí me dijo la persona que yo le pregunté, ¿eso de la carta de inexistencia qué es? Y me dice, no, pues es que hay gente que nunca registró a sus hijos, crecieron, hicieron vida, así, nomás, pero pues no están registrados en ningún lado. Es como si no existieran. Entonces hay un procedimiento para hacer eso, pero como dice Ned, pues si yo me quiero quitar el nombre, me quito el nombre y yo no soy y me desligo de eso, pues a lo mejor puedo ser otra persona, ¿verdad? Digo, faltando a la ley, ¿verdad? Tratando de huir de algo, de alguna situación. Sí, maestro, ella decía que le habían regalado. Entonces, las personas le pusieron ese nombre, pero nunca la registraron. Ella decía que su familia era de México, y ahora resulta que sí tiene familia, por lo que yo veo en Facebook. Ya veo que ella ha invitado a su familia, pero digo, ¿cómo? Todos estos años, ya tengo más de 20 años de conocerla, pues yo sabía que no tenía familia. Vivió engañada. Y hasta después sí. Sí, pues sí, así pasa. Bueno, vamos a continuar. Bueno, son todas aquellas situaciones jurídicas concretas que sobrevienen, ¿sí?, por virtud de la realización de los distintos supuestos, o sea, ya se realizaron los distintos supuestos previstos en las normas jurídicas. Algo que pensé que pudiera pasar y luego ya pasó. ¿Qué sigue después de que ya pasó? Hecho jurídico, consecuencias jurídicas, acto jurídico o estado jurídico. Consecuencias jurídicas. Consecuencias jurídicas, muy bien. Es una situación permanente, ¿sí?, de la naturaleza o del hombre, prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Posible respuesta: consecuencias jurídicas, estado jurídico, hecho jurídico o acto jurídico. Es una situación permanente. Siempre estás en ¿qué? En consecuencia jurídica, en estado jurídico, en hecho jurídico o en acto jurídico. Estado jurídico. En estado jurídico, muy bien. Es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho y cuya manifestación se encuentra prevista en la norma jurídica como supuesto capaz de producir tales consecuencias. Acto jurídico, estado jurídico, consecuencias jurídicas o hecho jurídico. Acto jurídico. Muy bien, porque tengo la intención de crear consecuencias de derecho. Es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias de creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Hecho jurídico, acto jurídico, estado jurídico o consecuencias jurídicas. Es lo contrario al anterior. Hecho jurídico. Hecho jurídico, exactamente. Por el solo hecho de nacer, ese es un hecho jurídico. Yo no pretendía crear consecuencias de derecho, ¿sí? Yo, tengo un hijo o nace una persona sin pensar en eso, sin esa voluntad de crear consecuencias de derecho. Nazco porque es un tema natural, ¿sí? Por ejemplo, es una
es un elemento ideal que resulta de la combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales contenido potencialmente en la norma a fin de que se manifieste como facultades, deberes o sanciones. Relaciones jurídicas, sujetos de derecho o personas jurídicas, la cópula del deber ser o objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. Es un elemento ideal que resulta de la combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales, contenido potencialmente en la norma a fin de que se manifieste como facultades, deberes o sanciones. Posibles respuestas: relaciones jurídicas, sujetos de derecho o personas jurídicas, la cópula del deber ser, objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. Relaciones jurídicas. Relaciones jurídicas, una combinación de situaciones, entonces se están relacionando, por eso se llama relaciones jurídicas. Son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Relaciones jurídicas, la cópula del deber ser, objeto del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas o sujetos del derecho o personas jurídicas. Entes. Sujetos del derecho. Sujetos del derecho. Ya vamos a acabar. Es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición, es decir, constituye el vínculo normativo entre el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. Relaciones jurídicas, supuestos jurídicos, la cópula del deber ser o consecuencias de derecho. Acuérdense que veíamos un video inclusive de un señor que estaba en un pizarrón y que decía si A es A, pero cuando es B, y etcétera, unas letras por ahí. La cópula del deber ser. Supuestos jurídicos. La cópula del deber ser es la respuesta. Cuando escuchen que dice es el nexo, todo está unido, es el nexo que une la hipótesis normativa, lo que pensé que pudiera ser, con la disposición legal. ¿Sí? Ya ocurrió y utilizo la norma que ya está ahí. ¿Sí? Entonces es como una cópula, es una simbiosis entre los dos aspectos que crea consecuencias. ¿Dónde me quedé? A ver, ya. Son aquellas situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realiza uno o varios supuestos de derecho. Supuestos jurídicos, la cópula del deber ser, consecuencias de derecho o relaciones jurídicas. Consecuencias de derecho. Muy bien. Es la enumeración de los conceptos jurídicos fundamentales, es el primer concepto, el cual lo define como la hipótesis normativa, de cuya realización depende que se produzcan las consecuencias del derecho. Relaciones jurídicas, supuestos jurídicos, consecuencias de derecho y la cópula del deber ser. Supuestos jurídicos. Supuestos jurídicos, muy bien. Son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Los conceptos jurídicos fundamentales, los conceptos jurídicos históricos y los conceptos jurídicos contingentes. Conceptos jurídicos fundamentales. Exactamente.
es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Por lo tanto, este deber restringe la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico en contrapartida. Posibles respuestas: oscuro y dudoso, observador y silogismo jurídico, creación jurídica y reglamento legal, o el deber jurídico. El deber jurídico. Exactamente. Se refiere a un castigo que se aplica a la persona que viola una norma o una regla. Incluyen penas privativas de la libertad como la pena de prisión o la prisión domiciliaria de tipo administrativa, por mencionar algunas. Sanción, multa, infracción o remuneración. Sanción. Muy bien. Se definen como los diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas, por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos y religiosos. Fuentes del derecho, derecho internacional privado, conflictos de leyes en el espacio o doctrina de Pilet. Fuentes del derecho. Fuentes del derecho, exactamente. Pues ya acabamos. Lick, Dígame. yo tengo un tema. A ver. Es que llegué tarde, porque estoy medio mensa. Lo que pasa es que yo ya hice mi examen, Okay. pero me vino la pregunta aquella de los 300 días. Sí, vi tu mensaje. Me di a la tarea de revisarlo. El tema es que lo revisé, como yo entro como ustedes, vamos a decir, no me salió esa pregunta. Entonces lo vuelvo a intentar no he encontrado esa pregunta, ¿sí? Pero ¿cómo dices de los 300? Déjame ver si me deja aquí, Lick, porque yo tengo la imagen, tengo aquellos grandes recibos. No se crean. Y de hecho se me hizo, pero es que yo estoy bien salada, profe, también en otra materia me tocaron los exámenes bien difíciles. ¿A poco? Ay, no me deja ponerla. Sí, no sé por qué. Mira, le voy a compartir mi pantalla si me permite. Claro. Es que No sé si me puede ver, aquí estoy mostrando la imagen. No te puedo ver. Ok, le di compartir. Es que nunca lo he hecho aquí Ok, mire, aquí está. Dice artículo del Código Civil que menciona la mujer no puede contraer segundo matrimonio. A ver, perdón. A ver, déjame lo checo. Dice 4630. A ver. Según yo es el artículo 158, pero no estoy segura, ¿verdad? Es que no la tengo esa pregunta, no sé por qué. A ver. Artículo Porque del Código es salada, licenciada. Sí, no sé dónde lo sacaste. Ay, sí. A ver, espérame. No, sí los chequé cuando me mandaste eso. Sí dije, a ver, déjame reviso. Y de hecho, ¿sabe qué, Lick? De mis compañeros les pregunté, como que a nadie le tocó esa pregunta, o sea, como que no me tocó a mí. ¿Y qué sacaste? Saqué 9.67 o algo así, arriba de 9. Pues muy bien, muy bien. Ay, ya sé. No, pero dije, bueno, porque quería tirarle a un poquito más. El promedio total de la materia saqué 9.89. Okay. Y dije, pues me pulo en el examen para llegar de perdido a 9.90 y que no se vea tan feo. Pero dije, no, le voy a preguntar a Lick
y ya a lo mejor o sea, que me diga cuál es, si yo estoy mal, para ponerla si me llegara a tocar, pero ya por lo que usted me está diciendo, entonces no, seguro no me vuelve a tocar, si en la segunda oportunidad. Sí, no creo que te vaya a tocar, y es que lo curioso es que ni siquiera la tengo aquí, a ver, en mi banco, a ver. Ay, sí le creo, Lick, sí le creo porque yo estoy bien salada. Estoy más salada que un moco, dicen. Porque aquí tengo yo todas las preguntas, todo el banco completo. Pero bueno, esa pregunta debió haber salido de algún lado. Es que lo que le digo que no sé si sea, porque en matemáticas me pasó algo similar. ¿No se da cuenta que, por ejemplo, había preguntas que nada que ver con preguntas de mis compañeros? O sea, de repente decían, oye, te tocó tal problema o tal cosa. Me pasó en 2 materias en matemáticas y no me acuerdo qué otra, donde había preguntas que bien difíciles. No sé no sé en qué se base, pero yo les preguntaba a mis compañeros y a nadie, y en esta me tocó esta que puse en el grupo, oigan, ¿a alguien le tocó esta pregunta? Es que yo tengo dudas si es el artículo tal. A nadie, nada más a mí. Claro. Lo voy a revisar y regreso contigo a ver qué va a pasar. Pero ya no, yo creo que ya no te va a tocar. Es el artículo 158, pero está derogado. Ok, está derogado. Ok. Bueno, como quieran, pues sí, o sea, igual y nada más era la duda. Yo como quiera me voy a pulir en el segundo para ver si subo un poquito ahí unas décimas, y sin problema. Como quiera, pues yo encantadísima con la clase. Digo, ya sé que ya le hemos comentado, pero a mí es de mis clases favoritas, aprendí mucho y ojalá que nos dé más clases, Lick, porque da muy bien la clase. Qué amable, muchas gracias. Sí, pues vamos a ver cómo sale el próximo tetra. A veces nos preguntan, o sea, ya tengo yo las clases que doy, que es personas y familia y bienes y sucesiones. He dado constitucional, he dado sociología jurídica, he dado contratos. Entonces a veces nos dicen, ¿sabes qué? Esas son tus materias y están estas disponibles, ¿las quieres dar? Entonces yo me apunto, casi siempre me apunto. Entonces, pues ojalá que nos veamos más adelante. Les deseo mucha suerte en su examen. Voy a revisar como quiera eso que te pasó a ti, Karen, y y de alguna manera te hago saber qué pasó. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, bueno, pues yo sigo conectado, espero que les vaya muy bien y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias, Lick. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestro. Muchas gracias. Al contrario, que estén muy bien. Buenas noches. Igual, maestro. Buenas Bye. Buenas noches.